Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Yo soy Juan Pablo Villalobos, mexicano, pido perdón de antemano por eso. Eh, Como vivo en Barcelona, me han pedido hacer de anfitrión de este diálogo con Álvaro Enrique, también mexicano. Supongo que nos han elegido a los dos para hablar de diversidad, frontera, porque pertenecemos a este pueblo que en muchos sentidos está entre mundos. Para mí es un verdadero honor estar aquí esta tarde con Álvaro. Álvaro es 4 años mayor que yo solamente. Sin embargo, Álvaro empezó a publicar pues, relativamente joven, con 27 años, y yo lo hice muy tarde. Eso quiere decir que yo leí a Álvaro durante muchos años, seguí su carrera atentamente, y para mí es verdaderamente un gusto estar aquí con él esta tarde, un verdadero privilegio. Bienvenido, Álvaro, a Barcelona. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo te he leído desde el principio también y sobre esto de ser mexicano, dice Juan Villoro, ¿no? Soy mexicano, pero no lo vuelvo a hacer. La verdad es que yo soy un mexicano de Estados Unidos, que somos los más guadalupanos de todos, ¿no? Los mexicanos, los únicos mexicanos que quieren a México somos los gringos. Así que bueno. Bien, la calificación, digamos, la cualificación para estar esta tarde aquí hablando de estos temas nos viene dada por una parte de nuestra condición de mexicanos expatriados, inmigrantes. Yo vivo desde el 2003 fuera de México, he vivido la mayor parte aquí en Barcelona y también un tiempo en Brasil. Álvaro vive en Estados Unidos y ha estado durante muchos años también fuera de México. Y además también para hablar de nuestros últimos libros que tienen que ver de una manera muy directa con estos temas. Como no hay un presentador, está mal que yo tenga que hablar de mi libro, pero lo voy a hacer, ¿no? Mi último libro es un libro de crónicas llamado Yo tuve un sueño, donde hago el retrato de 10 menores migrantes, 5 niñas y 5 niños de El Salvador, Honduras y Guatemala, que realizaron el viaje de migración a los Estados Unidos solos, a niños de entre 10 y 17 años, y en este libro se cuentan sus historias. En el caso de Álvaro, su última novela, Ahora me rindo y eso es todo, una frase poética muy bonita, pero también muy terrible por todo lo que significa, que no explicaré quizás por no hacer spoiler, nos cuenta la historia de la desaparición de un pueblo entre mundos, justamente, el pueblo apache, ¿no? Y yo por ahí me gustaría empezar hablando justamente de los apaches, porque para empezar, mal llamados apaches, cuando los españoles y los ahora americanos o gringos, como nosotros les llamamos, tenían que identificar a los apaches, esta palabra les vino dada por otro pueblo originario de esas zonas, los suñís, que les llamaban apaches, pero esto significaba los enemigos. Y de ahí pasaron a llamarse los apaches. Ellos se llamaban a sí mismos Nde. No sé Sí, cómo se pronuncia sí. eso, Nde, Yo que tampoco. quiere decir la gente, ¿no? El pueblo. Esta identificación ya del otro, del diferente como enemigo, yo creo que es un tema que muy de actualidad, ¿no? Lo estamos viendo incluso por conectar ambos libros y ambos temas en las noticias de estos días, ¿no? Esta caravana de migrantes hondureños que está intentando salir de su país expulsado por la violencia y por las condiciones insoportables que hay en Centroamérica, y cómo son tipificados pues, como enemigos, a los que hay que detener, a los que hay que impedir que avancen, ¿no? Lo que Álvaro cuenta en su libro es una historia del siglo XIX, pero más vigente que nunca, ¿no? Como una... Es casi un tropo, ¿no? Una metonimia, ¿no? Es decir, es este grupo de pobre gente que va cruzando México a pie rumbo a la frontera de los Estados Unidos se convierte en el discurso público, en la encarnación de todos los males, ¿no? Como si fuera significativo que llegaran 3,000 personas más a un país con 320 millones de habitantes, ¿no? La verdad es que es muy curioso, hablábamos hace rato, ¿no? Ahí, cómo es para poder convencer a la gente de que la migración, es decir, la renovación genética, la renovación lingüística, la renovación profesional
de una población, para convencer a la gente de que permita que, más bien de que prohíba que llegue gente al país que eventualmente va a pagar su seguridad social y su retiro con su trabajo, hay que organizar un discurso complicadísimo, ¿no? Hay que moverse a niveles simbólicos muy complicados para poder defender la imbecilidad de que no es bueno que un país se renueve, ¿no? De que no es bueno que el pool genético de una nación se modifique para tener más variaciones, de que no es bueno que una lengua se nutra de otras lenguas, cosas que hemos aceptado desde siempre, ¿no? Es la operación simbólica. Oigo un ruido rarísimo cuando hablo, parece como si estuviera agitando unas sonajas apaches. Sí, eso, ¿no? Hay que elaborar un discurso realmente complicado para convencer a cierto número de votantes en nombre de un capital político de que algo que siempre ha sido bueno de pronto sea malo, ¿no? Es curiosísimo. Y tú dirías que esta, digo, evidentemente tiene una intención, en el caso de los Estados Unidos ahora, claramente política, no es una casualidad que surja en estos tiempos, que esté en las noticias en primer plano como algo prioritario, que Trump aparezca ayer y pida al gobierno mexicano que actúe y que haga de un trabajo de contención de esta migración, que incluso amenace con enviar al ejército a la frontera sur en caso de que esto no se haga, como si estuviéramos en otras épocas, en otros tiempos, cuando claramente sabemos que eso no va a suceder. Es decir, claramente esto nunca va a suceder, Bueno, pero no, eso satisface a un perfil del electorado americano que está ávido, de alguna manera, de estos discursos, ¿no? claro, y faltan 2 semanas para las elecciones, ¿no? Es decir, al final la caravana pues le hace un favor al Partido Republicano porque permite que el presidente se enfoque en un tema que produce ganancias seguras entre su electorado duro, que si sí sale a votar es suficiente para mantener su mayoría en el Congreso. Es una cuestión de sumas y restas y por eso es tristísimo, porque lo que está en medio son estas vidas brutalizadas que aparecen retratadas en tu libro, ¿no? Es decir, las vidas de estos niños. Hace rato que platicábamos, decíamos, lo que yo aprendí, decías tú, ¿no? Lo que yo aprendí de hablar con estos niños migrantes es el contenido de la palabra dignidad. Una cosa en la que si exploro me voy a poner a llorar, así que no voy a explorar, pero es cierto, ¿no? La dignidad absoluta del niño migrante que, frente al dolor que su país le está infligiendo en el cuerpo, ¿o no?, tiene que arriesgarse a una de las aventuras más peligrosas del mundo contemporáneo para llegar a pedir misericordia de un puto policía que lo odia del otro lado de la frontera, ¿no? Y aún así se sostiene y aún así habla frente al juez y en un número determinado de casos se salva, ¿no? Sí. No, y en medio estamos nosotros, ¿no? Los mexicanos, en el tránsito de estos niños, con nuestra indiferencia y muchas veces con nuestro abierto racismo y clasismo también, nuestra violencia cotidiana hacia esos niños. Yo creo que lo más terrible para mí al hacer el libro fue darme cuenta que en este caso estaba del lado equivocado de la historia, ¿no? Es decir, yo era un hombre y en muchas de esas historias había un componente de violencia de género muy grande, y yo era un mexicano. Y una y otra vez todos esos niños en sus relatos utilizaban una frase que a mí me hería profundamente, que era: lo que más miedo me daba era atravesar México, ¿no? Tenía miedo de México, de la policía, del ejército, de los narcotraficantes, de la indiferencia de la gente, etc. Y claro, por supuesto hay algunos gestos de solidaridad, algunos gestos de esperanza de ONGs, de la sociedad que se organiza para apoyarlos, pero digamos que son minoritarios delante del desastre humanitario que es, ¿no? Y estos niños, al final, los llamamos inmigrantes de una manera equivocada, porque en realidad son refugiados. Es decir, el adjetivo de refugiados normalmente se utiliza para hablar de una guerra,
pero lo que sucede en Centroamérica en muchos sentidos podría calificarse también como una guerra, ¿no? Abiertamente. Las condiciones de vida y las condiciones de violencia en las calles podrían superar en índices, por ejemplo, de asesinatos a lo que sucede en Siria, ¿no? Lo que sucede en Honduras. Ciudades de Honduras como San Pedro Sula pueden ser más violentas que escenarios que concebimos como escenarios de guerra, ¿no? Una adolescente hondureña a la que entrevisté, que había sufrido una violación en grupo, dijo una frase que me parece que representa de alguna manera la desgracia que es haber nacido en el lugar equivocado y del lado de los perdedores de la historia, ¿no? Decía, no sé qué he hecho para haber conocido gente tan mala. No sé si es que he tenido mala suerte. ¿Por qué he conocido gente tan mala? Esa pregunta, en su ingenuidad, ¿no? De por qué a mí me toca sufrir, por qué a mí me toca encontrarme siempre con los malos, por decirlo así, me parece que resume la arbitrariedad de esa realidad, porque en realidad no ha hecho nada. Y tu rol como escritor, ¿no? Que, bueno, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Es decir, ¿para qué escribir esto? ¿Para qué trabajar con esto? Que es en términos muy básicos, pero a lo mejor el mundo está yendo tan para atrás, está todo tan mal todos los días y tan peor que el día anterior, que a lo mejor hay que volvernos a hacer preguntas básicas como ¿por qué escribo? Es decir, cuando empezábamos a escribir, pues había mucho de qué quejarse, el mundo era una porquería, nada servía, la socialdemocracia no estaba llevándonos hacia ningún lado, etcétera, etcétera. Pero ahora de pronto me parece que como generación hemos sufrido una urgencia por hacer algo desde tu trabajo, ¿no? Ya fuera de la edad de la militancia, por supuesto. Yo ya lancé suficientes ladrillos, ya, no más. Pero, es decir, hay una como repolitización de los discursos literarios que es interesantísima y que yo definiría solamente como señalar lo que hemos hecho mal, ¿no? Es decir, un análisis de conciencia casi jesuítico, ¿no? Sí, pensar en San Ignacio de Loyola, ¿no? Esto es lo que ha pasado, estos son los espacios que hemos ocupado y esto es lo que hemos hecho mal. En el caso de Ahora me rindo y eso es todo, con la gloria agregada de que la guerra Apache es una guerra en la que todos los que estamos aquí tenemos que ver, porque fue una campaña de exterminio brutal que emprendieron sucesivamente el Imperio Español, el Imperio Español, después la República Mexicana, y que al final cerró con gloria el ejército estadounidense, ¿no? Cuando el momento de exterminio de las naciones, no de las naciones apaches, porque apaches todavía hay, ¿no? Y suponer, por ejemplo, esta cosa que se dice mucho en la televisión, ¿no? ¿A dónde fueron los mayas? Es un gesto racista, pues los mayas siguen ahí, no fueron a ningún lado. Si vas al supermercado y pides la carne en maya, te dan la carne y punto. No se fueron a ningún lado, insisto. Hay, por supuesto, todavía naciones atapascanas que hablan lo que llamamos lengua apache, incorrectamente, pero también es la palabra que hay, punto, y hemos construido nuestras mitologías en torno a ellas, y esas mitologías contienen honor también, y contienen dignidad, y contienen admiración, cuando menos de mi parte, y de la de mucha población del mundo. Entonces yo creo que no está mal que digamos apaches. Y igual, ya me estoy yendo lejísimos, pero mexicano, ¿no? Es decir, pues los mexicas perdieron la guerra y más bien somos descendientes de los tlaxcaltecas nosotros, en todo caso, que fueron los que ocuparon la ciudad, y aún así hemos devorado el nombre de los mexicas, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero decir es que durante la parte álgida de la extinción de la nación chiricahua, que es la historia que se cuenta, una nación que en algún momento tuvo un estado y un territorio, es decir, había un país entre México y Estados Unidos en 1846, para poner un año, que se llamaba Apachería y que tenía una frontera delimitada y que tenía una definición de Estado no occidental, pero que sí era una definición de Estado, y que tenía una lengua y unas maneras de hacer y unas maneras de comer, es decir, era una nación y que fue exterminada. En el momento de la extinción de la nación chiricahua, es el único momento en que gloriosamente los ejércitos mexicano y estadounidense, que en ese momento eran los dos ejércitos más grandes de las Américas y más profesionales,
colaboraron con prontitud, exactitud y certeza, ¿no? Es decir, estos dos países, la frontera más frontera del mundo es la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Uno pasa de Cataluña a Francia y no se nota, ¿no? De Bélgica a Holanda y no se nota, pero uno pasa de Estados Unidos a México y viceversa y es notabilísimo el cambio, ¿no? El único momento en el que hemos colaborado, ¿no?, con grandeza ha sido para exterminar a la nación más digna que teníamos y, por cierto, a la última nación americana que no se había rendido. En el norte del continente, en el sur, la guerra de ocupación continuó todavía durante varios años. Y ahora que hablabas del activismo, por decirlo así, entre comillas, o de esta descreencia ya en hacer literatura comprometida, por lo menos a como se entendía antiguamente, pero sí veo en el caso de tu libro una propuesta de recuperación de un género, ¿no? O de uso político de un género, que es el western, ¿no? El western como género para explicar un exterminio, ¿no? Y para explicar la vieja historia de la imposición de la ley, de la Biblia, de la letra escrita sobre lo que se consideraría, entre comillas, la barbarie, ¿no? El western también entendido como este maniqueísmo de buenos y malos, donde aquellos que ganan la guerra la van a contar y después incluso la van a comercializar en forma de películas, ¿no? Claro, claro. Y en tu caso, en tu libro, hay una recuperación de este género para problematizarlo políticamente, porque no solamente cuentas un western, sino que también hay un personaje que podemos decir que eres tú, que está contando un viaje a los territorios de la Pachería y va intercalando sus reflexiones ensayísticas, vamos a decirlo así, sobre este género, ¿no? Y sabes que a mí me importaba más que un western, un spaghetti western. No, los westerns al final son puritanos y las conclusiones políticas de un western formal, de un western hollywoodense, pues, es complicado firmarlas, ¿no? El spaghetti western, en cambio, es más ambiguo moralmente, es al final una celebración de la derrota. Ganan los malos, ¿no? Hay un esfuerzo plástico. Hombre, hay grandes westerns hollywoodenses que son películas hermosísimas, pero hay ahí en el spaghetti western un esfuerzo de generación artificial de ese mundo que me interesa muchísimo, pero en esta cosa de opuestos que decías, ¿no? Pureza contra oscuridad, la metáfora argentina, sarmentina, digamos, de civilización y barbarie, ¿no? La Biblia y los cultos, la ley y las tradiciones, etcétera, etcétera. Hay una dualidad que a mí me interesaba muchísimo señalar, que es español-inglés, ¿no? Es decir, tenemos la impresión de que desde, o sea, no sé cómo ponerlo, en el principio dijo Dios que se separen las aguas, a esto le puso Arizona y estaba lleno de gringos, ¿no? Y no, de ninguna manera es así. Es decir, Jerónimo, que la novela trata de la última generación de jefes Chiricahua. Jerónimo no era jefe, Jerónimo era chamán de guerra, pero había ahí guerreros legendarios que si eres mexicano, cuando menos has escuchado, o si vives en Estados Unidos, probablemente si vives en la península ibérica no tanto, ¿no? Jefes como el jefe Nana o Mangas Coloradas o Cochís, el más temible de todos los apaches Chiricahua que hubo jamás. Todos estos personajes eran ciudadanos mexicanos, ¿no? Jerónimo es el más conocido de todos y Jerónimo no hablaba inglés, ¿no? Jerónimo hablaba, por supuesto, atapascano, porque era Chiricahua, pero la lengua con la que interactuaba en el mundo, pues como, no sé, como un catalán en Valladolid, era el español. ¿No? Todos ellos habían crecido en México, habían nacido después de 1821 en Nuevo México o en Arizona y antes de 1847, y la República Mexicana había concedido derechos civiles absolutos y ciudadanía absoluta a la población indígena en 1821. Entonces todos eran mexicanos. Solamente en el momento en que estaba pues, formando el archivo que está ahí expuesto en la novela sobre la guerra apache, el momento de descubrir que ese pues, corazón de la historia de los Estados Unidos, que es el mundo de Jerónimo y la ocupación del mundo apache de Arizona,
fue un fenómeno que en realidad sucedió en español, que los tenientes y capitanes gringos, porque tampoco es que hubiera generales, era una guerra muy chiquita, que lo pelearon, tuvieron que aprender español para poder irla a pelear, porque era la lengua franca, ¿no? El mundo que rifaba. Me pareció fascinante y me parece que cambia todo, ¿no? Es por eso que la novela comienza contando un western, pero ese western está contado desde el sur. Es decir, es una partida de mexicanos que va a perseguir al legendario jefe Apache Mangas Coloradas, de quien no hay ninguna fotografía, nunca se dejó fotografiar, yendo hacia el norte, y van describiendo la realidad en español, que era la lengua que se utilizaba para mí. Eso fue una revelación y me parece que es la función de un libro también, ¿no? Modificar el punto de vista, poner la cámara en un lugar que sea interesante, pues que arroje luz sobre un fenómeno, ¿no? Ese territorio no es tan gringo como pensamos y a lo mejor y definitivamente tampoco tan mexicano como pensamos, aun si la población original fue exterminada y después nadie lo ocupó, que es lo más triste de todo, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay una historia de un pueblo de en medio, ¿no? Y aquí tenemos estos temas en este evento respecto a la diversidad, la tolerancia, en una ciudad como Barcelona, multicultural, cosmopolita, y supongo que espera que se debata, que se espera que debatamos también sobre cómo lidiar con estos temas. Y yo pensaba que muchas veces esas oposiciones tan maniqueas que también se dan entre Estados Unidos y México son falsas en el sentido de que tenemos en realidad una historia compartida, como bien lo refleja tu libro, para bien y para mal, y como se ve también en el caso de los menores migrantes. Quería contar rápidamente una anécdota familiar que podría explicar para quienes no estén muy familiarizados con nuestras íntimas relaciones con lo que llamamos lo México-americano, ¿no? Todos tenemos en la familia a alguien que ha emigrado a los Estados Unidos y que ha acabado haciendo familia allí y entonces acabamos teniendo una familia gringa, ¿no? Creo que eso te está pasando a ti, te estás empezando a convertir en la familia gringa. Sí, yo soy el elemento. Sí. Una de las hermanas de mi padre en los años 60 se casó con un pocho. Hay que explicar qué es un pocho. Un pocho es un México-americano. Es un mexicano nacido en los Estados Unidos, asimilado ya a la cultura de los Estados Unidos, que habla inglés y que habla un poco de español, o que habla español con mucho acento del inglés. Él venía al pueblo donde vivían mis padres a visitar a su familia cada verano y allí se enamoró de mi tía. Se acabaron casando y entonces se la llevó a los Estados Unidos a vivir. Él era mecánico de aviación y entonces le tocó ir a la guerra, ¿no? Como mecánico. Y gracias a que fue un veterano de guerra, sus hijos pudieron ir a excelentes universidades. Todos mis primos estudiaron en Yale, en Harvard, en Stanford y se volvieron americanos totalmente asimilados que ya champurreaban el español, lo hablaban muy mal. Tienes que definir champurrear. Bueno, eso quizás se entienda, creo. Y después, la siguiente generación, que es la de mis sobrinos, ellos directamente no hablan absolutamente nada de español, ¿no? Han sido totalmente asimilados por la cultura. Y curiosamente, uno de mis primos es doctor en antropología y es experto en cultura maya, y me parece que eso es un poco la relación que acaban asumiendo esas generaciones, ¿no? Como de petrificar la cultura mexicana, es decir, nos gusta lo mexicano cuando está en el museo, ¿no? Lo de verdad ya no tanto, ¿no? Y yo notaba que cuando venían de vacaciones sentían cierta pena y vergüenza por ciertas escenas de la vida cotidiana mexicana que les abochornaban, ¿no? Entonces, pero es una íntima historia donde esas oposiciones luego de nuestro nacionalismo ramplón de hablar siempre en contra de los gringos y tal son falsas, porque en un sentido siempre hemos querido ser gringos también, ¿no? Me interesa el viaje de tu sobrino. No voy a responder a tu provocación final. Porque es evidente. ¿Dónde vives? Porque es evidente. Sigo teniendo green card. No, sigo teniendo green card. Soy guadalupano hasta el final. Pero mis hijos hablan pues un champurrado, efectivamente, que por cierto a mí me parece glorioso porque es el champurrado es una bebida mexicana no del todo higiénica, que incluye demasiados ingredientes y es un poco densa, como el español de mis hijos, ¿no? Es decir, sí es un inglés muy contaminado por
No, un español muy contaminado por el inglés, porque pues, los niños hablan la lengua de la escuela y punto. Bueno, la escuela es la que siempre termina ganando la discusión en casa sobre qué es lo que se va a hablar, a menos que uno tenga disciplina germánica, que no es mi caso. Bueno, pero además de eso, es un español pluriamericano y a mí eso me parece prodigioso, aunque mi madre catalana no se sienta del todo halagada de que mi hija me diga papi, ¿no? En dominicano. Es decir, no solo es un español contaminado por el inglés, sino también un español que viene del Caribe, un español, dependiendo del barrio en el que vives, con inflexiones colombianas o venezolanas o mexicanas. Y luego hay casos muy hermosos que son el viaje al revés de tu primo, y eso me interesa muchísimo porque pasó, bueno, dependiendo de dónde esté trabajando como arqueólogo, del inglés al quiché o al maya o al chontalo, en donde esté trabajando, sin la mediación Sin la del mediación del español. español, sí. Ese fenómeno es fundamental y está sucediendo. Yo durante muchos años, ahora vivo en Inglewood, pero durante muchos años viví en Harlem, y entre la calle 145 y la 148, más o menos entre Broadway y Amsterdam, o sea, un cuadrado bastante muy fácil de localizar en Google Maps, pues se empezó a llegar durante los varios años que viví ahí comunidades quiché, precisamente de Guatemala, y eran comunidades en las que los niños pasaban del quiché al inglés sin la mediación del español. Tenemos eso es absolutamente natural, ¿no? México es un país en el que se hablan 84 lenguas, yo no sé cuántas hablan en Guatemala, pero tienen que ser muchísimas, pero tenemos una idea monolítica de qué es una nación y además napoleónica en el sentido de que esa nación tiene que estar identificada con una sola lengua y a los que no les guste se chingan, ¿no? El chingar es una palabra náhuatl y estoy aquí, no es una palabrota, es una palabra culta. Sí, Es un viene de la cultismo, academia. es un cultismo. Es del estructuralismo francés. Viene de ahí, sí. Es decir, la idea de eso, de la no contaminación de las lenguas, que es fundamentalmente, me parece, ¿no? Es una idea que viene como de la época del Código Civil francés y demás, se ha transmitido a una especie de no contaminación genética de las poblaciones, ¿no? Que esto nos regresa al caso de la caravana, ¿no? La caravana como un agente infeccioso que va a modificar o que va a reducir la calidad de vida de todos los estadounidenses, quitándoles trabajo o trayendo nuevas enfermedades, o el migrante como un agente infeccioso. Puta, en una ciudad como Nueva York, que si puede ser definida con un adjetivo es precisamente infecciosa, ¿no? No hay un estándar de higiene menor, ¿no? Y esta idea de la contaminación, entre comillas, de la lengua me interesa mucho a nivel literario. No sé cómo ha sido tu experiencia, pero yo a mí después de vivir 15 años fuera de México, yo hace aproximadamente 4 o 5 años tuve una crisis muy fuerte de identidad lingüística. Quiero decir, de la manera en que yo hablaba castellano se había modificado brutalmente, como se puede ver, porque hablo mal. Ya no hablo ni como hablamos en México, ni como se habla aquí, ni como en ningún lugar. Cuando voy a México me dicen que hablo como Hugo Sánchez. Aquí, yo te acusé aquí cuando digo algo me siguen diciendo, pero si tú hablas como mexicano, hablas igual que los mexicanos. Y esto empezó a ser un problema también al momento de escribir, es decir, había una modificación de la sintaxis, no solo es del vocabulario, a veces es muy fácil pensar que uno adopta palabras del lugar en el que está por obvias razones, para comunicarse más fácilmente, ¿no? Aunque los amigos mexicanos se ofendan, ¿no? Cuando uno va a México de vacaciones y dice cutre o guay o tal, y se ofenden como si hubiéramos jurado lealtad al rey de España, ¿no? Los nietos que hablan inglés. Sí. Y entonces, pero hay una cosa más profunda que tiene que ver con la sintaxis, que tiene que ver con la concepción del tiempo, y que a mí me llevó un par de libros, entender cómo resolverla para no caer en una hipocresía de seguir impostando una voz mexicana que ya no es la mía. Es decir, yo soy un inmigrante, soy un expatriado y tengo que encontrar una voz propia, tengo que encontrar en el mestizaje y en la contaminación una voz literaria. No sé a ti qué te pasa. Y tú resistes en tu mexicano. En esta novela me parece que sí hay una continuidad con tus novelas anteriores,
Y quizás por el hecho de que en Nueva York puedas convivir más con una comunidad mexicana grande, ¿no? Habitualmente, quizás en Barcelona no sucede tanto así. ¿Para ti es un tema de resistir en una manera de hablar español? Sí, no sé si de resistir, pero indudablemente, ahora que lo decías, lo que pensaba es que en mi caso es seguir hablando español, mantener el español de México en los libros, no en la cocina, en donde se habla el champurrado universal, pero mantenerlo en los libros es un gesto político, ¿no? Para mí sí. Mis estudiantes hablan, bueno, se habla mucho de la corrección política en Estados Unidos y el problema de la corrección política en las universidades y demás. Y mis estudiantes siempre en esta discusión sobre quién tiene derecho a hablar, dado que ha sufrido más, ¿no? Por su condición de género, por su condición de herencia genética, a ese fenómeno mis alumnos lo llaman las Olimpiadas del Sufrimiento, que me parece genial, ¿no? ¿Quién se lleva el oro de las Olimpiadas del Sufrimiento esta semana? No voy a hacer chistes, bueno, ni un solo chiste, pero pues en estos tiempos ser mexicano en Estados Unidos te pone ya, pues cuando menos bronce, ¿no? En las Olimpiadas del Sufrimiento. O sea, bueno, por cierto, lo de voy a mandar al ejército es una falacia absoluta porque ya lo mandó. No, by the way, ¿no? Ese muro ya existe y lo construyó Bill Clinton y ese ejército lo mandó Bush y ahí ha estado y ahora ya lo reforzó Trump. Entonces ya no sé a quién más va a mandar, ¿no? A la Guardia Costera, al desierto, que perdón, esas cosas me enojan muchísimo. Sí entiendo, sí, yo sí veo escribir como mexicano un gesto de resistencia, seguir escribiendo en español, ¿no? La mayor parte de mi vida profesional como escritor ya sucede en inglés, ¿no? Es decir, cuando escribo crítica, cuando escribo periodismo, cuando hago todo eso, sigo escribiendo en inglés. Escribir en español hay un asunto de registro, ¿no? Yo no sé si mi sintaxis inglesa va a reproducir mi respiración y mi manera de acentuar con la naturalidad con la que lo hace el español, pero pues, siempre se puede escribir una novela en mal inglés en inglés raro, como las de Conrad, y no pasa absolutamente nada. Pero para mí sí es muy importante seguir escribiendo en español como un gesto de afirmación, también en un país que le teme a la traducción como un fenómeno de contaminación también, ¿no? Cada vez menos, la verdad es que nos la pasamos regañando a los gringos porque no traducen, y la verdad es que cada vez los gringos y los ingleses cada vez traducen más. Sigue sin ser significativo en el mercado, pero el esfuerzo es impresionante es decir, cuando yo empecé a escribir, pues estaba traducido al inglés Carlos Fuentes, ¿no? y Juan Rulfo, y ya. Y ahorita ya a los 9 años escribes una novela en México y a los 10 ya la vende Penguin, ¿no? En Nueva York. Es decir, ya el mercado de traducciones en Estados Unidos se ha abierto muchísimo, pero yo creo que definirse como un autor traducido en un país que le teme a la impureza es también un gesto político, ¿no? ¿Por qué no? Sí, pero está lejos de ser un gesto de militancia o de activismo como No, se es de entendía un pequeño tradicionalmente, burgués ¿no? bochornoso, ¿no? Y ahora pensaba cuando hablabas, A ver, el español es una lengua imperial, no nos hagamos patos, ¿no? sí, pero depende del contexto totalmente, ¿no? Allí donde hablar español es mal visto, ¿no? Sí, sí. Y recordaba ahora que hablabas de las Olimpiadas del Sufrimiento y de la medalla de bronce, que uno de esos escritores, quizás tristemente olvidados, y un activista, Óscar Z. Acosta, ¿no? Se hacía llamar el Búfalo Pardo y defendía la rebelión de los pardos, ¿no? Gran amigo de Hunter S. Thompson, personaje de algunos de sus libros. Escribió una novela sobre aquellas primeras revueltas que existieron en Los Ángeles para defender los derechos de los hispanos y se llamaba La Revuelta del Pueblo Cucaracha, ¿no? Llamaba a los mexicanos con mucha ironía, también con mucho humor, pero ya desde el sarcasmo y desde esa contaminación, el pueblo cucaracha, ¿no? Qué imagen tan tremenda para esa invasión de seres infecciosos que asumirse como, sí, somos cucarachas y venimos a contaminar, ¿no? Venimos a llenarlo todo, ¿no? Una marea de cucarachas, ¿no? Es un fenómeno solo simbólico, ¿no? Porque, pues la verdad es que la gente los migrantes que llegan a pedir, los mexicanos no pueden pedir asilo en los Estados Unidos, ni los mexicanos por una ley que pasó G.W. Bush,
No, los mexicanos y los canadienses no pueden pedir asilo político. Por tener Los frontera con Estados Unidos. Los países que tienen frontera con Estados Unidos no pueden pedir asilo político. Pero este asilo que reclaman los niños y también los muchísimos adultos centroamericanos que llegan, si no les es concedido, de todos modos se quedan, ¿no? Es decir, ahora hay procesos de deportación en caliente y por tanto se pasa de la oficina de migración al avión, pero siguen siendo la minoría de los casos, ¿no? Sí. Es decir, el gesto de cerrazón de la entelequia que son los Estados Unidos, que está marcado por una frontera que no está nada clara cuando estás allá, el- 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 es absolutamente simbólico. La gente de todos modos sigue llegando y se integra, ¿no? Esa manada de renovadores, yo diría, ¿no? Esa manada de renovadores entra en la ciudad y la ciudad, pese a estar abrigada por un Estado que ha hecho comercio de sus políticas anti-inmigrantes, es una ciudad abierta. Es decir, la gente llega a Nueva York y en 10 minutos encuentra trabajo, se instala, tiene hijos, se casa con una migrante nigeriana, esos niños van a Harvard. Al final, también eso es interesante, ¿no? Estamos en un periodo en el que los estados federales parecen estarse obcecando y cerrando y poniendo murallas por todos lados, ¿no? Italia, próximamente Brasil, Estados Unidos, Hungría. La cantidad de casos es realmente escalofriante. Realmente vivimos, le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo peor en el que crecimos nosotros. A mí me parece clarísimo y ni siquiera pongamos el disco del cambio climático, ¿no? Pero bueno, en términos políticos es un mundo mucho peor en el que crecimos nosotros, o a mí me lo parece, pero es esa virulencia de los estados federales o las repúblicas contra los inmigrantes tiene curiosamente el germen más vigoroso de su oposición en las ciudades, ¿no? Efectivamente, los escritores pues resistimos desde un departamento en Manhattan, ¿no? Desde un estudio, una sangronada, un gesto pequeño burgués, pero las ciudades en su apertura y en su capacidad de asimilación del que llegue, ¿o no? Y su capacidad de incorporación de las costumbres del que va llegando y su capacidad para reproducir las costumbres locales y marcarlas en el que va llegando, se han convertido en signos de apertura, ¿no? Lo cual es curiosísimo. La ciudad de Nueva York en la que vivo es una ciudad que vive en guerra ideológica perpetua contra el gobierno federal, al final sea el partido que sea el que gobierne, porque tampoco es que Obama fuera un santo, ¿no? Nos ha salido perfecto, porque esto que has dicho ahora parece que nos lo habían dado escrito para terminar. La verdad es que nos obligaron a tenemos decirlo, 5 sí. minutos. Tenemos tiempo para una pregunta del público. Una. O un comentario. A ver, aquí la largo. señora que levantó más rápido la mano. Una pregunta. Tenemos 5 minutos, ¿eh? Bueno, tú hablas de López Obrador y yo hablo de Bolsonaro. Habla de Bolsonaro. Twitter abajo, Twitter abajo, Twitter abajo. No sé exactamente qué esperar. Pues, esta es una opinión solo personal de una persona que hace muchos años que no vive en México. Me parece que por lo que he visto, por lo que leo y por lo que he sentido cuando voy a México, me parece que la idea de que la gente finalmente se juntó y votó contra un régimen de 2 partidos, pero de 18 años de continuidad, muy disfuncional y muy corrupta, es suficiente para energizar a un país que tiene la energía, la potencia y la riqueza para producir una mejor vida en sus habitantes. Entonces hay como un asunto casi esotérico del país que se reconoce a sí mismo como alguien que puede derrocar a un régimen, ¿no? Y eso me parece muy bueno. Me parece también que López Obrador, se dicen cosas muy feas de él, pero la verdad es que fue un buen gobernador de la Ciudad de México, o a mí me lo parece, pero yo soy una persona de izquierdas, cierta formación, etcétera, etcétera. No sé, hay gente que lo odia y tiene sus razones. Me parece que en todo caso la figura del presidente pues es una figura más bien simbólica, ¿no? Una cosa como paternalista del gran falo que nos protege, etcétera, etcétera. Lo que me interesa en todo caso es cómo se va a administrar ese nuevo gobierno, y el gabinete me parece que no está mal.
lo que más hay muchas cosas que me entusiasman, muchas cosas que me asustan. Por ejemplo, la mayoría absoluta en el Congreso me incomoda, pero al mismo tiempo el hecho de que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tengan por primera vez en la historia más mujeres que hombres y que eso no haya sido un movimiento concertado, sino que simplemente los votantes dijeron a la mierda con los hombres, vamos a poner mujeres, a ver si así, eso me entusiasma muchísimo. Me parece que lo verdaderamente revolucionario de este proceso mexicano interesantísimo es lo que va a suceder en el Congreso, o lo que ya está sucediendo, porque el presidente tarda siglos en entrar en México, no entiendo por qué entra hasta el mes que entra, aunque ganó en el verano las elecciones, pero el Congreso ya está en funciones. Creo que el cambio puede suceder ahí y es un cambio a nivel de discurso, a nivel de qué problemas elegimos discutir, etcétera, ¿no? Bueno, Brasil está exactamente con el clima y el ánimo opuesto a lo que acaba de describir Álvaro. Me parece que es un ejemplo casi de libro de estas teorías que se utilizan ahora del péndulo, ¿no? De cómo se puede ir de un espectro ideológico al otro. En una buena medida, el auge de Bolsonaro y su muy posible elección se puede explicar por un antipetismo, ¿no? Es decir, la gente, un movimiento contra el Partido de los Trabajadores, que gobernó Brasil durante 14 años, y que por supuesto cometió muchos errores difíciles de justificar y de explicar, sobre todo casos de corrupción brutales, y esto se ha mezclado con un clasismo en la sociedad brasileña que ya estaba a priori contra el PT, es decir, el PT no tendría que haberse equivocado para que de cualquier manera hubiera habido estas campañas difamatorias en su contra, pero bueno, digamos que el PT ha cometido esos errores y de ahí han venido todas estas campañas de desprestigio. El problema es que se ha polarizado tanto la situación ahora para la segunda vuelta que han quedado el candidato de la ultraderecha y el candidato del PT como las dos opciones, y lo grave es que hay un discurso muy aceptado no solo por aquellos que ya creían en Bolsonaro, sino por aquellos indecisos, de que es lo mismo el PT con esa corrupción que las ideas de Bolsonaro. Es decir, una idea de estamos eligiendo entre la corrupción del PT o entre la incompetencia, entre comillas, de Bolsonaro. Pero no es lo mismo, porque el PT siempre respetó las reglas de la democracia. Las respetó al grado de que incluso un impeachment que fue claramente ilegal, ¿no? Pues Dilma cogió sus cosas y se fue, cuando podría haber habido una resistencia, podría haber habido un intento de no respetar los fallos judiciales, y no, se respetó y se siguió. Es decir, el PT, con todos sus defectos, ha sido un partido democrático y siempre ha respetado la democracia. Y no es el caso de Bolsonaro y de sus seguidores, que claramente una y otra vez se han manifestado con posiciones que, hay que decirlo, son fascistas, ¿no? Y lo que también es muy grave es la posición que están guardando los medios de comunicación en Brasil, los periódicos grandes que no han querido tomar partido, han dicho que tienen que respetar una supuesta neutralidad. Y yo creo que en estos casos no se puede ser neutral. Cuando hay un ataque claro a la democracia, cuando hay una amenaza real al Estado de Derecho, los medios de comunicación tienen que manifestarse claramente. Y el único medio de comunicación grande presente en Brasil que se ha manifestado con una editorial del medio de comunicación diciendo hay que votar a Haddad, curiosamente ha sido El País, ¿no? Los periódicos brasileños no se han manifestado, ninguno. Han dicho, nosotros respetamos lo que la gente quiera. Y yo creo que ese es un error histórico, que se verá después, se volverá en contra de esos medios de comunicación, ¿no? Mucho me temo que no hay vuelta atrás. Los últimos sondeos dicen 59% para Bolsonaro, 41% para Haddad. Falta una semana. Sería realmente muy extraño que hubiera un cambio, ¿no? Y lo que a nosotros nos preocupa, además de los vínculos, como yo tengo vínculos muy cercanos con Brasil, pero además de esto es el efecto que esto tendrá sobre el resto de democracias de América Latina,
que esto me parece que será en los próximos años muy preocupante, ¿no? Esto dará alas, por ejemplo, a los Fujimori en Perú, ¿no? Ya me los veo, ¿no? Es decir, esto no es algo que sucede en el aire, ¿no? Ya sé que estamos pésimo de tiempo, pero esto no es algo que esto empieza en el golpe de Estado en Honduras, esto empieza en lo que está sucediendo en Nicaragua, en fin, desde la izquierda y desde la derecha lo que estamos viendo es un castigo constante de la frágil estructura democrática latinoamericana, pero que a lo mejor no es tan frágil, ¿no? A lo mejor algo bueno saldrá. Bueno, con este discurso optimista sobre el futuro de América Latina, vamos a dar por concluida esta charla. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo, sobre todo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Barcelona, ¿no?